Hola, bienvenidos a nuestro encuentro diario con la salud para comenzar la semana bien informados. Su médico en casa. Este es el consultorio de salud de Teleantioquia todos los días en este horario de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde en directo para que podamos conversar sobre las diferentes patologías o enfermedades que están muy presentes en la población. Hablamos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. El tema de hoy es bien importante porque afecta a más de 420 millones de personas en el mundo esta enfermedad. Estamos hablando de la diabetes. Resulta que cada 14 de noviembre se lleva a cabo el Día Mundial de la Diabetes para que hablemos y nos concienticemos un poquito acerca del tema de la prevención, que entre otras cosas, pues hay una buena noticia, el 80% de los casos se puede prevenir. ¿Cómo lo podemos hacer? Precisamente de eso vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa. Además tenemos una invitación bien especial, pero antes veamos lo siguiente. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consumimos. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Pero definitivamente es una enfermedad que se puede prevenir o por lo menos asegurar calidad de vida y aprender, que es lo más importante, a convivir con la enfermedad. Para ser más exactos, 425 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes. Una cifra que además, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se duplicará en unos 20 años. Ahora, ¿cómo son esos hábitos de vida saludables para prevenir esta enfermedad? Se puede tratar la diabetes y evitar o retrasar sus consecuencias con una buena dieta, por ejemplo, actividad física, algunas disciplinas como la meditación, también el yoga, y se habla de medicación y exámenes periódicos para detectar y tratar sus complicaciones, porque es una de las enfermedades que quizás más complicaciones tiene. Los invito para que se queden con nosotros durante los próximos minutos y resolvamos juntos todas las inquietudes que tengamos sobre la diabetes. Bienvenidos a Su Médico en Casa. Bienvenidos nuevamente a Su Médico en Casa. Tenemos líneas telefónicas para que participen con sus preguntas en el 232-4604 y 018-051-5015. Y quienes están por ahí en las redes pueden interactuar con nosotros en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como canal Teleantioquia. La diabetes, una enfermedad que cada vez va en aumento, dice la Organización Mundial de la Salud, que en 20 años más o menos se duplicará. Pero hay hábitos saludables que pueden ayudar a prevenir esta enfermedad y precisamente saludamos a la doctora Claudia Monsalve Arango. Ella es endocrinóloga, quien nos acompaña hoy para traernos pues todas estas recomendaciones tan importantes. Bienvenida, doctora. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación para hablar nuevamente de diabetes, teniendo en cuenta que celebraremos el Día Mundial de la Diabetes este 14 de noviembre. Y cuando hablamos de celebración, pues digamos no tanto de celebración, sino como una jornada para reflexionar también en torno a esta enfermedad y a todos esos hábitos que nos ayudan a prevenirla. Doctora, es una enfermedad muy prevalente, estamos hablando de cifras muy preocupantes a nivel mundial. En el caso nuestro, en Colombia, ¿cómo estamos? Colombia es un país que tiene falencia de datos, pero se cree que aproximadamente el 8% de la población tiene diabetes. Entonces, estaríamos alrededor de 3.5 a 4 millones de colombianos que tienen diabetes. Lo grave es que 1 de cada 2 personas con diabetes no saben que tienen la enfermedad. ¿Es asintomática? O sea, ¿no presentan síntomas o por qué? O no hemos llegado al diagnóstico. Ajá. Porque como no tiene síntomas, solamente cuando ya han pasado 4 o 5 años de la enfermedad, se dan cuenta que tienen el proceso, se han hecho los exámenes, entonces muchas personas no saben que tienen diabetes, no tienen un tratamiento oportuno y pueden desarrollar complicaciones de forma tardía. Doctora Claudia, cuando hablamos de una enfermedad como la diabetes, generalmente la asociamos al tema
de las harinas o de los azúcares o de los alimentos dulces. Hay muchos mitos alrededor de esta enfermedad cuando hablamos de causas. ¿Qué la produce? Entonces, el decir que alguien come muchos dulces y que por eso le va a dar diabetes, eso realmente es un mito. Sí, realmente la diabetes se puede causar por dos vías. Hay una diabetes que es la diabetes tipo 1, que es la de los jóvenes, niños y adolescentes, que es porque hay un proceso autoinmune que ataca las células del páncreas y el páncreas deja de producir insulina. Pero hay la diabetes tipo 2 que se asocia a la obesidad y es que el cuerpo ya no maneja bien los azúcares, no maneja bien la insulina porque el cuerpo se vuelve resistente, entonces necesita producir más insulina o la produce de forma inadecuada. Entonces esto se relaciona más a la obesidad y a los hábitos de vida poco saludables. Entonces, ¿el sedentarismo, por ejemplo? El sedentarismo. Entonces en este caso es donde es más importante actuar a través de la prevención. Muy bien, importante la prevención, que es el énfasis que hacemos a diario aquí en Su Médico en Casa. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy estamos hablando de la diabetes, una enfermedad que afecta a 425 millones de personas alrededor del mundo y nuestro medio por lo menos tampoco es ajena a esta enfermedad. Está con nosotros Beatriz en el municipio de Itagüí, bienvenida y la escuchamos. Buenas tardes, Yasmín, Dios le pague por este programa. Qué gusto que nos acompañe. Tanto. Bueno, mi pregunta es la siguiente. La doctora, ¿qué me puede aclarar sobre esto? Por lo general, los hipertensos, ¿qué relación tiene que uno sea hipertenso y resulte siendo también diabético? ¿Y hasta qué niveles como que el resultado que le salga a uno, por ejemplo, eso que es glicosilado, sí, como los exámenes de laboratorio. Sí, en los exámenes de laboratorio el azúcar glicosilada, o bueno, ella me entenderá. Sí. Que hasta qué valores puede llegar para ser prediabético, de prediabético a diabético. Mil gracias. Muy buena pregunta, Beatriz, gracias por acompañarnos y estar en Su Médico en Casa, doctora. Gracias. La diabetes y la hipertensión van de la mano como enfermedades que aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares como los infartos, el derrame o evento cerebrovascular. Entonces, van muy juntos y aumentan el riesgo. La hipertensión aumenta el riesgo, la asociación a diabetes. En cuanto al diagnóstico de diabetes, podemos decir que hay diabetes cuando alguien tiene una hemoglobina glicosilada por encima de 6,5 o hay prediabetes cuando alguien tiene una hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,49. ¿Pero qué es prediabetes? Realmente prediabetes es un estado de alerta. Cuando yo le digo a alguien, mire, su nivel de azúcar está un poquito alterado, pero no llega a ser diabetes, es para que alguien se cuide, para que alguien se prenda las alarmas y empiece a hacer ejercicio, a comer sano, a bajar de peso, pero realmente lo que hace es ponerlo en riesgo de sufrir diabetes en la vida futura o de tener eventos cardiovasculares. Entonces la hemoglobina glicosilada es una forma de hacer el diagnóstico de prediabetes y hacer el diagnóstico de diabetes, lo mismo que la glucosa en ayunas. O sea que sí se puede hablar definitivamente de prediabetes. Estamos hablando hoy de diabetes en Su Médico en Casa, líneas telefónicas activadas para que ustedes participen con sus preguntas en el 232-4604 y 018-051-5015. Doctora Claudia, hablemos de esos factores de riesgo de la diabetes. Además es una enfermedad, como bien lo hemos dicho, tiene muchas complicaciones. Bueno, la diabetes tiene como principal factor de riesgo la obesidad. Como estamos en una sociedad que está en cambio de hábitos, que hay una dieta que es más propensa a las grasas, a la comida chatarra, a los alimentos procesados, entonces el aumento de peso es uno de los factores de riesgo fundamentales. Lo otro es la vida sedentaria, el no hacer ejercicio, el quedarnos quietos. Hay factores de riesgo que son genéticos y familiares. Cuando usted tiene su historia familiar de diabetes gestacional o de diabetes en los papás, diabetes tipo 2, eso aumenta el riesgo. Lo mismo que el tener obesidad central, que son las personas barrigoncitas. Como la parte del abdomen. En la parte del abdomen. Esto aumenta los riesgos de tener diabetes tipo 2. Saludamos también a Janet, que a esta hora nos acompaña en el municipio de Itagüí. Bienvenida, Janet, qué gusto escucharla en Su Médico en Casa. Buenas noches. Para averiguar, mi mamá tiene azúcar y la tiene en 320, llamó la doctora ahorita a decirnos que la tenemos que cuidar mucho. Yo también la tengo alta y tengo triglicéridos, mi hermana también. Pero mi pregunta es porque mi mamá tiene la presión y el azúcar, el estrés, maneja como mucha cosa, y entonces le estamos dando moringa.
ella se le olvida ya todo, se toma la droga y luego no se acuerda. No podemos pues estar ahí a diario, sino que a uno hace cuánto. Entonces me gustaría que me explicara qué comida le podemos dar, cómo le podemos ayudar, si la moringa, y no saturarla con tanta cosa, la linaza, la droga, qué se le puede dar de eso. Y mi persona también, yo soy muy pasada de peso, pero manejo mucha ansiedad. Pues muy importante su pregunta, gracias por acompañarnos, Janet. Doctora, y es que somos muy dados en nuestro medio a automedicarnos también. Cuando hablamos de medicamentos naturales para el manejo de la diabetes, de un paciente con diabetes, ¿qué podríamos decir al respecto? Bueno, lo que nosotros recomendamos es no abandonar los medicamentos tradicionales y los medicamentos prescritos. A veces escuchamos que las hojas de insulina, que la moringa y otro montón de medicamentos de tipo alternativo. Realmente la evidencia de estos medicamentos es muy poca en el control del azúcar. Entonces expone el paciente al riesgo de tener una descompensación severa y que termine hospitalizado incluso con la muerte. Entonces, yo lo que les recomiendo a los pacientes es que no dejen ni la metformina, ni las tabletas, ni la insulina, ni los medicamentos habituales. Si no hay una contraindicación hepática y quieren tomar alguna de estas cosas, pues ya queda a criterio del paciente, pero lo ideal es que no estén automedicándose. Y en cuanto a la alimentación, que sea muy sana. La alimentación debe ser una alimentación rica en granos enteros, rica en fibra, baja en azúcares refinados, alta en frutas, verduras, vegetales y con pocas grasas saturadas. La idea es que sea una alimentación lo más saludable posible, que uno respete pues como los gustos y lo que las creencias de cada persona en cuanto a la dieta, pero que sea lo más sano que podamos ofrecerle a un paciente y que no le cambie mucho sus gustos, porque si uno está acostumbrado a ser un campesino y que le gustan los frijoles, la carne y todas esas cosas, usted le va a decir no, desayune cereales todos los días, no es el plan. Joana se encuentra en El Popular, bienvenida, qué gusto que esté en Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta para ella? Muy buenas tardes y feliz de escucharlos, gracias por ese programa tan espectacular. Tan bonita, gracias, es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, que yo quiero saber cómo hago yo o qué síntomas puedo presentar como para tener la diabetes. O sea, si miran del médico, ¿cómo hago yo para saber que estoy presentando como para tener diabetes? Pues me hago entender. Claro, Joana, me encanta esa pregunta además porque ahorita precisamente cuando iniciábamos el programa, la doctora Claudia nos estaba contando que muchas veces es muy difícil identificar la enfermedad porque no presenta síntomas hasta que no se haga un examen. Podríamos hablar de los síntomas antes de ir a la pausa, doctora. ¿Qué me dice a mí que puedo tener la enfermedad? Bueno, los pacientes pueden estar asintomáticos, entonces nosotros podemos buscar en las personas que tienen factores de riesgo, por ejemplo, edad mayor de 40 años, obesidad, historia familiar, antecedentes personales de riesgo, con exámenes. Pero cuando hay un paciente que ya tiene el azúcar demasiado alta, empiezan a aparecer síntomas como la orinadera, la sed, la pérdida de peso, aparición de infecciones frecuentes, sobre todo infecciones de la piel. ¿Dolor de cabeza también o mareos? O esos pueden ser síntomas muy inespecíficos como los mareos, pero no todo el que tenga mareos va a tener diabetes, es como la suma de todas estas manifestaciones las que nos van a orientar a que el paciente puede tener el azúcar en sangre elevada. Antes de ir a la pausa, dos preguntas. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad, que es bien importante? Otra cosa, ¿por qué se puede prevenir o de qué manera se puede prevenir? Y precisamente hay una actividad bien importante de la que les vamos a hablar también a los pacientes que tienen diabetes, así que un minutico nomás y enseguida volvemos con ustedes y el tema del día aquí en Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de la diabetes. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Sobre la diabetes hay que decir pues que existen muchos mitos, como lo mencionábamos ahorita. El control de la diabetes se mide con el examen conocido como hemoglobina glicada o glicosilada. Esta es una forma de diagnosticarlo. Muchos pacientes pueden tener diabetes sin tener síntomas. Los síntomas de la diabetes incluyen aumento en la frecuencia y cantidad de la orina, necesidad constante de hidratarse, aumento en el apetito, pérdida de peso, fatiga, heridas que se demoran en cicatrizar, además de infecciones.
Los tipos principales de diabetes son tipo 1, usualmente en jóvenes delgados por falla en producir insulina, y la diabetes tipo 2 asociada a obesidad. Si se cuida la diabetes se previenen complicaciones, por eso el principal tratamiento es cuidarse. La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y evitar el consumo de bebidas gaseosas, azúcar y harinas previenen la diabetes tipo 2 o retrasan su aparición. Con la ayuda de un equipo médico, las personas con diabetes pueden llevar una vida normal y saludable, combinada con una alimentación adecuada, ejercicio y medicinas en caso de ser necesario, junto con el control adecuado de los niveles de glucosa en la sangre. Hay una buena noticia, es que el 80% de los pacientes, en el 80% se puede prevenir la diabetes, y precisamente hay muchas jornadas orientadas a este tema de la prevención, como lo estamos haciendo hoy también aquí en el programa, que queremos hablar de prevención. Doctora, ustedes tienen una actividad este 14 de noviembre precisamente en el auditorio de San Diego a las 8 de la mañana, es gratuita para pacientes diabéticos. Sí, con la Asociación Colombiana de Endocrinología vamos a realizar un taller para pacientes en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Vamos a hablar de diagnóstico, qué actividades hacen los endocrinólogos, cuáles son los alimentos específicos para el paciente con diabetes, y vamos a hablar de prevenir las complicaciones. Entonces se realizará este 14 de noviembre en San Diego, en el auditorio, entrada libre. Están invitados los pacientes, su familia y los que estén interesados en el tema de diabetes. A las 8 de la mañana, muy importante, este tipo de espacios que generen temas de prevención, de hablar de prevención de algunas enfermedades, sobre todo en el caso de la diabetes, que es una enfermedad que tiene tantas complicaciones. Luis se encuentra en Zipaquirá, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Y cuál es su pregunta? Muy buenas noches a la doctora, al personal de estudio. Sí, señor. Doctora, quería hacerle una preguntita. Referente a la glicemia basal, ¿cuáles son los valores reales que puede tener el paciente? En el caso personal, me han realizado algunos exámenes de laboratorio, en algunos me ha salido la glicemia en 103, otro en 104. Referente a lo que estaban tratando anteriormente con la hemoglobina glicosilada, unos exámenes realmente me salieron, incluso de ahí me diagnosticaron diabético controlado tipo 2. Me salió un examen en 6.90 y los otros exámenes que me han salido en 6.10%. ¿Y su pregunta cuál es, señor Luis? Digamos, porque es que tengo una inquietud a la doctora. Según las recomendaciones de la Sociedad Colombiana de Endocrinología, los valores entre 7.5 a 8% deben ser vigilados para disminuir factores de riesgo. Entonces, pues digamos, mi pregunta es si realmente los valores de 6.10 al valor que están diciendo a 8 son normales o realmente son ya peligrosos. Gracias, don Luis, por acompañarnos desde Zipaquirá. Doctora, ¿qué le podemos decir al señor Luis? Ya nos queda poco tiempo. Bueno, don Luis, cuando miramos los laboratorios, la hemoglobina glicosilada y la glucosa en ayunas, los podemos mirar en dos contextos: cuando vamos a hacer el diagnóstico de diabetes o prediabetes, o cuando vamos a hacer el seguimiento. Para el diagnóstico, yo digo que un paciente tiene diabetes y la hemoglobina glicosilada está por encima de 6,5 o la glucemia en ayunas está por encima de 126, y yo debo confirmar la prueba. El diagnóstico de diabetes solamente lo debe hacer el médico y generalmente repetimos los exámenes. Con una hemoglobina glicosilada de 6,9 habría que mirar todo su historial, por eso probablemente le hicieron el diagnóstico de diabetes. Si yo solamente tengo valores alrededor de 103, 104, lo más probable es que le diga al paciente que sea prediabético. Pero cuando yo ya tengo un diagnóstico de diabetes, ya lo que tengo que mirar es cuáles son mis metas de tratamiento, cómo me debo controlar en el largo plazo. Entonces yo ya le digo a un paciente que si individualizo sus factores de riesgo, sus características, si tiene riesgo de que se le baje el azúcar, qué enfermedades tiene, cuánto va a vivir, y le digo que en promedio la meta de hemoglobina glicosilada es 7% para que no tenga complicaciones en el largo plazo. Si es una persona que digamos que tiene muchos años, mucho riesgo de complicaciones, la puedo aumentar a 7.5%. Si es un joven, me bajo, pero eso es ya para el seguimiento. Bueno, doctora, se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con esta información tan importante acerca de la diabetes. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.